Bien amigos, estamos ahora con la grata compañía de Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias, que estuvo invitado también a la entrevista con el congresista Hugo Carrillo. Nos hubiera gustado tenerte, Reinaldo, acá compartiendo esos temas folclóricos del congresista que está despertando una gran expectativa, no solamente en su departamento, sino en todo el país, Hugo Carrillo Cabero. Buenas noches, Reinaldo. Buenas noches, Ricardo. Te agradezco y te felicito. Hugo Carrillo sintetiza el alma andina y el alma de los peruanos comprometidos con el campo. Y con los pobres, ¿no? Que es un poco Siempre ha sido así, es un canario que tiene el empuje de un cóndor cuando se trata de luchar por esta causa que es muy justa. Y tan cholo como tú, como yo y el 95% de los peruanos. Exactamente. A propósito, creo que debemos prepararnos para que el Perú se exprese con esa misma sencillez, esa misma vibración de Hugo Carrillo en todos los idiomas, en todas las culturas, es decir, quechua, aymara, xáninca, huitoto, lo que es el Perú, la nación de 72 naciones, nada menos. Es el momento y es la oportunidad, Reinaldo. Hacemos votos más allá de discrepancias políticas que puedan haber habido en el pasado, el éxito del gobierno que se inicia el 28 de julio. Esperamos porque el Perú es lo que podría decirse el crisol de una serie de culturas donde tenemos que aprender primero a comprenderlos y luego a tolerarnos. De acuerdo. Así es que, bueno... 24 de junio mañana. 24 de junio, Día del Campesino. Día del Campesino. Hasta el 24 de junio de 1969 se celebraba el Día del Indio. Día del Indio, claro. Que tenía una connotación entre caritativa y racista. Solo ese día se rendía homenaje al indio, pero era un homenaje simbólico. Porque y un detalle, en los años 60 había el Ministerio de Agricultura y Asuntos Indígenas, así se llamaba, ¿no? El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Perdón, de Trabajo y Asuntos Indígenas, claro, que tenía una connotación también. Claro, y el Ministerio de Agricultura existía solo era una dependencia del Ministerio de Fomento. Ya. Bueno, pero el hecho concreto es que a raíz de la reforma agraria puede ser criticada, pero lo concreto es que junto con la entrega de la tierra se le restituyó la dignidad al campesino. Y bueno, ahora lo que cabe recordar una vez más, acá en este programa siempre hemos hablado acerca de lo que significa el campo, pero siempre vale la pena recordar que primero la importancia del campesino. Primero, este es el sector que produce el pan de cada día, el que satisface la primera necesidad del ser humano, que es comer. En el caso del Perú, si algún lugar ocupa nuestra patria en la historia universal, es porque los antiguos peruanos desarrollaron la civilización agraria más espléndida del mundo antiguo en un medio natural casi inapto para esta actividad. De ello nos hablan en particular los andenes desde Tacna hasta alcanzar su mayor esplendor en el Cusco. Los graneros, en fin, hasta el Capacñán atravesaba las montañas. En cambio ahora la principal carretera va al borde del mar, que es la Panamericana. Hubo una fractura, ¿no? Bueno, actualmente el campo representa al 26% de la población nacional. Este sector ocupa o aporta aproximadamente el 8% del Producto Bruto Interno, lo cual es injusto porque esa riqueza se mide solo hasta el borde de la carretera, pero la economía agraria genera riqueza en el plato del restaurante o en el té que uno toma en cualquier lugar o en el calzado que uno viste, etc. Bien. Por otro lado, el campo es un sector donde se puede generar empleo mucho más barato que en cualquier otro sector de la economía, con la menor inversión y en el menor plazo. Generar un empleo en el campo cuesta, incluyendo la tierra, más o menos el equivalente de $8.000 versus 110.000 en la gran minería. Y
La diferencia es que ese empleo se vuelve permanente, porque es siempre empleo productivo. Por todas estas consideraciones es que la Constitución de 1979, la de Haya de la Torre, y de los partidos democráticos, en el artículo 156, establecieron un precepto que decía: el Estado otorga prioridad al desarrollo integral del sector agrario. Y el artículo 158 daba derecho a las organizaciones de productores agrarios, campesinos y nativos, les otorgaba el derecho de participar en la definición, ejecución, evaluación y fiscalización de la política agraria. Todo eso, desde la Constitución de 1993, la de Fujimori, es letra muerta. No obstante que el artículo 88 dice: el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Sin embargo, ya he dicho muchas veces acá, pero vale la pena reiterarlo, al sector que da, que es 26% de la población, 70% de los alimentos, el Estado le otorga solo el 2% del presupuesto público y el 0,5% del Producto Bruto Interno. De acuerdo. El gran reto entonces de Ollanta Humala y de su gobierno es revertir esa figura. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Bien, amigos, continuamos con Reinaldo Trinidad Ardiles, director de Agronoticias, comentando los sucesos vinculados con el campo. Bueno, hay algo, este Congreso, el Congreso feneciente termina profundamente desacreditado. Pero como siempre, no todo es malo y ha habido algo bueno. En ese paquete de decreto de leyes aprobadas el último día, el 16, ha salido una ley que se llama Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria, que fue sustentada por el congresista aprista y tumbesino Franklin Sánchez Ortiz, con el apoyo de todas las bancadas. Fue presentado, si mal no recuerdo, en abril del 2007, fue aprobado un año después con el dictamen favorable de las comisiones agraria y de la producción, y fue aprobada y elevada al Congreso de la República. Elevado al Pleno, el Pleno aprobó también por mayoría y subió al Poder Ejecutivo. Para variar, el Poder Ejecutivo vetó a la ley con 11 observaciones. Destaco esto porque el congresista Sánchez Ortiz, que en este momento está en Tumbes, donde se ve este canal, tuvo la habilidad, el coraje, porque está saliendo de un conato de derrame cerebral, para trabajar y hacer levantar las 11 observaciones a tal punto que las dos comisiones ratificaron el dictamen aprobatorio, que se llama dictamen de insistencia. Y el 16, a última hora, el Congreso aprobó esta ley de reconversión agraria, ley que debe ser promulgada en cualquier momento por la Comisión Permanente del Congreso, pues ya no vuelve al Ejecutivo. Ahora, lo bueno es que esta ley ordena a los gobiernos regionales y locales a cumplir con el artículo 88 de la Constitución, apoyar prioritariamente al agro en actividades de producción, transformación y comercialización agraria. Se promulga un nuevo informe inmediato en la edición que está saliendo mañana de Agronoticias. Vamos a publicar el texto íntegro de la ley. Creo que es un buen regalo de un Congreso que lamentablemente se va desacreditado, pero hay que resalto el hecho de que haya sido el gestor de esta ley un congresista del APRA, sin duda consecuente con la doctrina fundamental de su partido y con su compromiso con el campo. Bueno, y el tema de la moratoria eso también es algo destacable, ¿no? Claro, de este Congreso. Finalmente. Veamos claro, también. Exacto, pero que no se sabe si terminará aprobando o no aprobando. Se le vence, me parece, el plazo mañana. Si eso no ocurre, el Congreso una vez más podría promulgarlo y de esa manera mejorar su imagen. Y casi seguro que
En cambio, la ley forestal, que es una ley que todavía no he terminado de leerlo, es casi un libro. Sí, 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 sí. Bueno, sin duda nos trae algunas sorpresas, pero deben ser menores, porque si fueran mayores ya los especialistas hubieran puesto el grito en el cielo. Por último, la novedad es que el proceso de transferencia o de recepción de informaciones sobre la situación en que está el sector termina el 30. Ya están las comisiones y subcomisiones visitando las distintas dependencias. Hay una buena atmósfera creada por el ministro de Agricultura, Jorge Villasante, y el viceministro Francisco Palomino, de modo que todos están facilitando, y eso es positivo para hacer un cambio sin traumas, que se entregue información real sobre los avances y logros, sobre las deficiencias, y que se nos permita a veces, en algunos casos, conocer por qué ciertas cosas se hicieron o no se hicieron y que tienen cierto hedor, ¿no? De modo que el 30 termina la recepción de informaciones y luego vendrá el afinamiento del plan agrario de Gana Perú para los 100 primeros días y para el quinquenio. Entre tanto, lo que puedo decirte, porque es casi una pregunta inevitable, ¿quiénes serían los ministeriables? No, me has leído el pensamiento. Hay una disposición clara. Estuvimos con el presidente Humala el día viernes antes de su viaje, o el día jueves antes de su viaje el jueves antes de su viaje a Bolivia. Estoy confundido con los días por la intensidad del trabajo, pero antes de su viaje a Bolivia, dijo, las comisiones son exclusivamente para la transferencia, y acá todavía no estamos hablando de ministros. Y tengo entendido que hoy en el acto de proclamación ha dicho que en su debido momento se mencionará, pero lo fundamental es armar equipos, porque puede haber el ministro más brillante, el más conocedor del agro, pero si no hay un equipo no se puede manejar la situación. Naturalmente, entre los nombres que se barajan por justicia y por conocimiento, creo que debe estar el de Reinaldo Trinidad Ardiles. ¿Cómo se llama? Para ministro de Agricultura. Ricardo, muchas gracias por tu generosidad. No puedo dejar de mencionarlo. Bueno, ese es público y conocido en todo el país. Bueno, gracias por haberlo pensado, pero esa es una potestad del presidente de la República. Pero te reitero, más allá de nombres, creo que se trata de hombres, o sea, de equipos. Si hay equipo... Capacidad gerencial, ¿no? Claro. Como tú bien dices, se puede ser brillante, conocedor del sector, pero se necesita manejo, gerencia. Y conocimiento de la realidad. Y rodearse y tener la suficiente humildad para llamar a los que conocen si uno no domina el tema. Así es. Por último, permíteme hacer una invocación a los hermanos de Puno. Ya está confirmado que se viene una ola de friaje desde el extremo sur de los Andes, más o menos hasta Huancavelica, un friaje cada vez más intenso, y en el caso de Puno puede ser mucho más severo, pero la situación la convulsión social incluso está atemorizando a gente que quiere llevar ayuda. Entonces, y por otro lado, hoy ya se canceló la feria de Santa Rosa, es la segunda feria más importante del altiplano, y corre en riesgo la feria de Juliaca, de modo que los puneños ojalá contribuyan a que estos eventos tradicionales que inyectan recursos se realicen. Gracias. Feliz Día del Campesino. Me enseña feliz Día del Campesino. Doy pase a mis compañeros en Arequipa. Muy buenas noches.